Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para nuestra vida espiritual, los pecados que más desagradan a Dios. Muchas veces escuchamos hablar sobre el pecado en términos generales, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cuáles son aquellos pecados que realmente ofenden el corazón de Dios y por qué? Empecemos. El orgullo, la raíz de muchos males. El orgullo es uno de los pecados que más desagradan a Dios, y de hecho se considera la raíz de muchos otros pecados. En las Escrituras, el orgullo se presenta como una actitud que exalta al ser humano por encima de su relación con Dios y con los demás. Es un pecado que corrompe el corazón y nos lleva a tomar decisiones que nos alejan del propósito divino. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un sentimiento desmedido de superioridad, un deseo de ser más grande y más importante que los demás. Nos lleva a confiar más en nuestras propias capacidades y logros que en Dios. El peligro del orgullo es que nos hace autosuficientes, creyendo que no necesitamos de Dios ni de nadie más. Lucifer y su caída. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia sobre los efectos devastadores del orgullo es la historia de Lucifer, el ángel caído. En el libro de Isaías 14:12-15, se nos dice que Lucifer fue expulsado del cielo debido a su orgullo. Quiso elevarse por encima de Dios, pretendiendo ocupar su lugar. Esta rebelión, motivada por su arrogancia, lo condujo a su caída y lo convirtió en Satanás. Esta historia nos enseña que el orgullo no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que tiene el poder de alejarnos completamente de Dios. Es un pecado que nos hace pensar que somos autosuficientes, cuando en realidad nuestra dependencia de Dios es absoluta. El orgullo en nuestras vidas. El orgullo no siempre es fácil de detectar en nosotros mismos. Puede manifestarse de formas sutiles, como en la incapacidad de aceptar críticas o la necesidad de siempre tener la razón. También se ve cuando tratamos de compararnos con los demás para sentirnos superiores, o cuando pensamos que nuestros logros son exclusivamente resultado de nuestro esfuerzo, olvidando la gracia y la ayuda de Dios. Proverbios 16:18 nos advierte: el orgullo precede a la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. Este versículo es una advertencia directa de las consecuencias del orgullo. Cuando permitimos que domine nuestra vida, estamos en el camino de la destrucción. ¿Cómo combatir el orgullo? La clave para vencer el orgullo es la humildad. La Biblia nos enseña que debemos reconocer que todo lo que tenemos y somos es gracias a Dios. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Este versículo nos invita a dejar de lado nuestra autosuficiencia y depender completamente de Dios. Podemos cultivar la humildad practicando el agradecimiento, reconociendo nuestras limitaciones y siendo conscientes de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. También es importante aprender a escuchar a los demás y aceptar que no siempre tenemos la razón. El orgullo es peligroso porque nos separa de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos en lugar de en Él, nos alejamos de su presencia y de su propósito. Por eso es fundamental que constantemente nos evaluemos y pidamos a Dios que nos ayude a ser humildes y a reconocer nuestra total dependencia de Él. La lujuria, el deseo que corrompe el corazón. La lujuria es otro de los pecados que más desagradan a Dios. Es el deseo desenfrenado e incontrolable por satisfacer los impulsos carnales, y va mucho más allá del simple deseo sexual. La lujuria corrompe el corazón y distorsiona la verdadera intención de Dios para las relaciones humanas, haciéndonos esclavos de nuestros propios deseos en lugar de vivir conforme a su voluntad. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es un deseo desordenado e intenso, especialmente en lo relacionado con la sexualidad, pero también puede manifestarse en otros aspectos de la vida, como la avaricia o el ansia por placeres materiales. A diferencia del amor puro y verdadero, la lujuria se enfoca en la gratificación egoísta, sin tener en cuenta las consecuencias espirituales o emocionales para los demás. Mateo 5:28 nos enseña las palabras de Jesús: cualquiera que mira a una mujer con deseo sexual, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús va más allá de los actos externos y nos llama a prestar atención a lo que ocurre en el interior, ya que la lujuria nace en el corazón antes de manifestarse en acciones.
La Biblia nos muestra ejemplos claros de cómo la lujuria puede llevar a la destrucción. Uno de los casos más conocidos es el del rey David y su adulterio con Betsabé. La lujuria de David lo llevó a tomar decisiones terribles, como planear la muerte del esposo de Betsabé para encubrir su pecado. 2 Samuel 11. Este pecado afectó gravemente la vida de David y su relación con Dios, demostrando que el deseo descontrolado puede tener consecuencias devastadoras. Otro ejemplo lo vemos en Sansón, cuyo deseo por mujeres extranjeras lo llevó a su ruina. En Jueces 16 se relata cómo Sansón, cegado por la lujuria hacia Dalila, terminó revelando el secreto de su fuerza, lo que finalmente lo condujo a su captura y muerte. Estos ejemplos nos muestran que la lujuria no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que puede destruir vidas y relaciones cuando no se controla. El impacto de la lujuria en la vida espiritual. La lujuria nos aleja de Dios porque nos hace poner los deseos de la carne por encima de los valores espirituales. Primera carta a los Corintios 6:18 nos advierte: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Este versículo subraya que los pecados de lujuria tienen un impacto profundo, no solo en el ámbito espiritual, sino también en nuestra propia humanidad. Cuando dejamos que la lujuria gobierne nuestras vidas, nos convertimos en esclavos de esos deseos, lo que lleva a una ruptura en nuestra relación con Dios. El pecado sexual, en particular, tiene el poder de corromper tanto el cuerpo como el alma, llevándonos a un estado de confusión y alejamiento de los principios divinos. ¿Cómo vencer la lujuria? El antídoto contra la lujuria es la pureza y la autodisciplina. Para vencer la lujuria, debemos rendir nuestras pasiones a Dios y pedirle que purifique nuestro corazón. Salmos 119:9 pregunta: ¿cómo puede un joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Esto significa que la clave para evitar caer en la lujuria está en mantenernos enfocados en los mandamientos y en las enseñanzas de Dios. Algunas prácticas que pueden ayudarnos incluyen: evitar las tentaciones. Es importante ser conscientes de las situaciones o entornos que pueden hacernos caer en la lujuria. Esto podría significar alejarnos de ciertos contenidos, amistades o lugares que nos alejan de la pureza. Vigilar nuestros pensamientos. Como lo enseñó Jesús, la lujuria comienza en el corazón. Por lo tanto, debemos ser diligentes en controlar nuestros pensamientos y emociones antes de que se conviertan en acciones. Oración y ayuno. Pedir a Dios que nos fortalezca en áreas donde somos vulnerables y practicar el ayuno como una forma de disciplinar la carne son maneras poderosas de mantener la pureza. La lujuria es peligrosa porque corrompe el corazón, afecta nuestras relaciones con los demás y con Dios, y nos aleja del propósito que Él tiene para nosotros. Pero siempre hay esperanza. Dios está dispuesto a ayudarnos a vencer este pecado si se lo pedimos. La pureza es posible cuando dependemos de Él y nos sometemos a su guía. La envidia, el pecado que divide y destruye la envidia, es uno de los pecados más destructivos porque nace del deseo de lo que otro tiene, y en muchos casos, del resentimiento hacia la felicidad o éxito de los demás. Este sentimiento no solo afecta al que lo experimenta, sino que genera división, conflictos y amargura en las relaciones. Para Dios, la envidia es particularmente desagradable porque refleja una falta de gratitud y una carencia de confianza en sus planes y provisiones para nuestras vidas. ¿Qué es la envidia? La envidia es ese malestar interno que surge cuando deseamos las bendiciones, los logros o la felicidad de otra persona. A menudo, este sentimiento se convierte en resentimiento y puede manifestarse en pensamientos y acciones perjudiciales hacia aquellos que consideramos que tienen algo que nosotros no poseemos. La envidia se basa en la comparación y a menudo nos hace olvidar las bendiciones que ya hemos recibido de Dios. Proverbios 14:30 lo expresa claramente: el corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Este versículo nos recuerda que la envidia no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra paz interior y bienestar físico.
Uno de los ejemplos más antiguos y conocidos de la envidia en la Biblia es la historia de Caín y Abel. En Génesis 4, 3-8, vemos cómo la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios mientras que la de Caín no lo fue. En lugar de aprender de su error y mejorar, Caín permitió que la envidia creciera en su corazón hasta el punto de asesinar a su propio hermano. Esta historia nos muestra cómo la envidia puede llegar a generar un odio tan intenso que incluso destruye la vida de aquellos que amamos. Otro ejemplo es el de los hermanos de José, quienes, envidiosos de los sueños y la preferencia de su padre hacia él, lo vendieron como esclavo. Génesis 37. Aunque finalmente Dios usó esta situación para bien, los efectos inmediatos de la envidia fueron la traición, el engaño y la separación familiar. El impacto de la envidia en la vida espiritual. La envidia afecta gravemente nuestra relación con Dios porque nos hace centrarnos en lo que nos falta en lugar de agradecer lo que tenemos. Además, al desear lo que otros tienen, estamos indirectamente diciendo que lo que Dios ha provisto no es suficiente para nosotros. Este pecado crea un muro entre nosotros y Dios, ya que es difícil cultivar un espíritu de gratitud cuando estamos comparando constantemente nuestras vidas con las de los demás. Santiago 3:16 dice: «Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de maldad». La envidia no solo afecta nuestra vida personal, sino que trae caos y desorden a nuestras relaciones, comunidades y congregaciones. ¿Cómo combatir la envidia? El antídoto contra la envidia es la gratitud y el contentamiento. Para combatir la envidia, debemos aprender a valorar y agradecer lo que Dios ya nos ha dado. El Salmo 23:1 nos recuerda: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Este versículo nos invita a confiar en que Dios provee lo necesario para cada uno de nosotros, según su perfecta voluntad. Algunas formas prácticas de combatir la envidia incluyen: agradecimiento diario. Dedicar tiempo todos los días para agradecer a Dios por lo que tenemos, incluso por las pequeñas cosas, nos ayuda a centrar nuestra atención en sus bendiciones. Celebrar los logros de los demás. Cuando vemos que otros son bendecidos o tienen éxito, en lugar de sentir envidia, podemos elegir alegrarnos por ellos. Esto nos ayuda a desarrollar un corazón generoso y libre de resentimiento. Evitar comparaciones. La envidia a menudo nace de la comparación, por lo que es importante recordar que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. No estamos compitiendo con los demás. Nuestro camino es individual. La envidia es un pecado que divide y destruye tanto nuestras relaciones como nuestra conexión con Dios. Pero si cultivamos un espíritu de gratitud y aprendemos a contentarnos con lo que Dios nos da, podemos vivir en paz, sin resentimientos ni comparaciones. La envidia solo nos aleja del amor y la bondad de Dios, mientras que la gratitud nos acerca más a Él. La ira, el fuego que consume el alma. La ira es uno de los pecados más explosivos y destructivos porque surge del enojo descontrolado y puede llevarnos a decir o hacer cosas que no solo hieren a otros, sino que nos alejan del amor y la paz de Dios. La ira, cuando no se maneja correctamente, se convierte en un fuego que consume el alma, afectando nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento, pero el pecado de la ira surge cuando esta emoción se transforma en rabia incontrolada, deseo de venganza o resentimiento prolongado. Cuando permitimos que la ira nos domine, nos alejamos del autocontrol y la misericordia que Dios nos llama a practicar. La ira pecaminosa nace cuando buscamos descargar nuestra frustración o enojo, sin considerar el impacto de nuestras palabras y acciones. Efesios 4:26 nos enseña: si se enojan, no pequen. No permitan que el sol se ponga estando aún enojados. Este versículo señala que la ira en sí misma no es pecado, pero si se deja sin control, puede conducirnos a actuar de manera destructiva. Uno de los ejemplos más evidentes de la ira destructiva en la Biblia es el de Caín, cuyo enojo hacia su hermano Abel por la aceptación de su ofrenda lo llevó a cometer el primer asesinato de la humanidad. Génesis 4:5-8. Este relato muestra cómo la ira, cuando no es manejada adecuadamente, puede desatar consecuencias trágicas. Otro ejemplo está en la vida de Moisés. Aunque Moisés era un siervo fiel de Dios,
En un momento de ira golpeó la roca en el desierto, desobedeciendo las instrucciones de Dios. Números 20, 10-12. Su enojo le costó la entrada a la tierra prometida, lo que nos enseña que la ira puede llevarnos a desobedecer a Dios, incluso cuando estamos sirviendo en su nombre. La ira, cuando se acumula en el corazón, nos aleja de la paz y la armonía que Dios desea para nosotros. La Biblia nos advierte que debemos controlar nuestras emociones para no dar lugar al pecado. Santiago 1:20 dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Este versículo subraya que cuando actuamos con ira, no estamos cumpliendo con el propósito de justicia que Dios tiene para nuestras vidas. Además, la ira descontrolada crea conflictos en nuestras relaciones. Proverbios 15:18 nos advierte, «El hombre iracundo promueve peleas, pero el que es paciente apacigua la contienda». La ira genera discordia, peleas y división, y destruye la unidad que Dios desea en nuestras familias, amistades y comunidades. ¿Cómo manejar la ira? El manejo de la ira requiere la práctica de la paciencia, el autocontrol y el perdón. No es suficiente simplemente reprimir la ira. Debemos aprender a lidiar con ella de una manera que honre a Dios y que nos permita actuar con sabiduría. Algunas formas prácticas de manejar la ira incluyen orar por autocontrol, pedir a Dios que nos ayude a mantener el control en momentos de enojo. Proverbios 16:32 nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, destacando la importancia de la paciencia. Contar hasta 10. Puede sonar simple, pero tomar un momento para respirar y reflexionar antes de reaccionar puede ayudarnos a calmar la ira y evitar acciones impulsivas. Practicar el perdón. La ira a menudo se mantiene viva por la falta de perdón. Aprender a perdonar a los demás es una forma poderosa de liberarnos del resentimiento que alimenta la ira. La ira no es algo que debamos ignorar o suprimir. Es importante reconocerla y lidiar con ella de manera saludable para que no se convierta en un fuego que consuma nuestras almas. A través de la oración, el autocontrol y el perdón, podemos aprender a manejar la ira y vivir en la paz que Dios desea para nosotros. Recuerda que, aunque la ira es una emoción humana, es nuestra responsabilidad no permitir que se convierta en un pecado que nos aleje de Dios y de los demás. La pereza. El pecado que estanca el propósito de Dios en tu vida. La pereza es uno de los pecados más sutiles, pero a la vez uno de los más dañinos porque no solo impide que cumplamos nuestras responsabilidades, sino que también nos aleja de alcanzar el potencial que Dios ha preparado para nuestras vidas. La Biblia condena la pereza, no solo porque afecta nuestro bienestar físico, sino porque interfiere en nuestra misión espiritual y en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es la pereza? La pereza no se refiere solo a descansar o tomarse un tiempo para recargar energías, lo cual es necesario y saludable. El problema surge cuando caemos en una falta de diligencia constante, evitando el trabajo necesario o las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. La pereza lleva a la inacción, a la desidia y a un estilo de vida sin metas, sin esfuerzo y sin propósito. En Proverbios 6, 9-11, la Biblia advierte sobre los peligros de la pereza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y te llegará la pobreza como un vagabundo y la necesidad como un hombre armado. Este pasaje subraya que la pereza trae como consecuencia no solo la pobreza material, sino también la pobreza espiritual. Uno de los ejemplos más claros sobre la pereza y su impacto lo encontramos en las enseñanzas de Jesús. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús habla de un siervo que, en lugar de trabajar con el talento que su amo le confió, lo enterró por miedo y pereza. Mientras los otros siervos invirtieron y multiplicaron lo que se les había dado, este siervo regresó lo mismo que recibió, y como resultado fue duramente castigado. Este relato nos enseña que Dios espera que usemos nuestros dones y habilidades, no que los desperdiciemos por inacción. Otro ejemplo lo vemos en Proverbios 24, 30-34, donde se describe a un hombre perezoso que deja que su campo se llene de espinas y malas hierbas, mostrando el resultado de la negligencia. La pereza no solo afecta al individuo,
sino que crea un impacto negativo en el entorno y en las personas que dependen de él. El impacto de la pereza en la vida espiritual. La pereza afecta gravemente nuestra vida espiritual porque nos lleva a la procrastinación en las cosas de Dios. Nos hace posponer la oración, el estudio de la Biblia, el servicio a los demás e incluso el crecimiento personal y espiritual. La falta de acción y disciplina puede hacer que perdamos oportunidades importantes de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En Proverbios 13:4, la Biblia dice: «El alma del perezoso desea, pero nada consigue. El alma de los diligentes queda satisfecha». Aquí se nos recuerda que, aunque el perezoso pueda tener sueños y deseos, nunca los verá realizados debido a su falta de esfuerzo y acción. Dios desea que seamos diligentes y que trabajemos con todas nuestras fuerzas para cumplir su voluntad. ¿Cómo combatir la pereza? El primer paso para combatir la pereza es reconocerla y tomar medidas activas para superarla. Esto requiere una combinación de disciplina, motivación y un entendimiento claro del propósito que Dios tiene para nosotros. Algunas formas prácticas de combatir la pereza incluyen: establecer metas claras. Tener metas concretas y un plan para alcanzarlas es fundamental para evitar la pereza. Cuando sabemos hacia dónde vamos, es más fácil mantenernos motivados y diligentes en nuestro trabajo diario. Orar por diligencia y fuerza. La oración es una herramienta poderosa para pedirle a Dios que nos ayude a ser diligentes en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en el servicio a los demás o en nuestra relación con Él. Mantener una rutina saludable. La pereza a menudo se alimenta de la falta de estructura. Mantener una rutina diaria equilibrada nos ayuda a mantener el enfoque y a evitar caer en la inacción. Colosenses 3:23 nos anima a trabajar con dedicación. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo nos recuerda que, al esforzarnos en todo lo que hacemos, estamos honrando a Dios y cumpliendo su propósito. La pereza no solo afecta nuestra productividad y nuestras responsabilidades, sino que también nos aleja del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Combatir la pereza es un acto de disciplina espiritual y de obediencia a Dios. Al esforzarnos y ser diligentes en todo lo que hacemos, estamos demostrando nuestra fidelidad a Él y mostrando que valoramos las bendiciones y oportunidades que nos ha dado. La envidia, el veneno que corrompe el corazón. La envidia es uno de los pecados más dañinos porque envenena el corazón, destruye relaciones y nos aleja del amor y la satisfacción que provienen de Dios. La envidia surge cuando deseamos lo que otros tienen, ya sea en términos de bienes materiales, habilidades, bendiciones o circunstancias. Este sentimiento es una forma de ingratitud hacia Dios, porque nos centramos en lo que no tenemos, en lugar de reconocer las bendiciones que ya hemos recibido. ¿Qué es la envidia? La envidia es un deseo desmedido por lo que otros tienen y que nosotros carecemos. Es el resentimiento que nace al ver a alguien más prosperar o alcanzar lo que nosotros deseamos. La envidia no solo es un pecado interno que corroe nuestras emociones, sino que también puede llevarnos a actuar de manera destructiva hacia los demás, afectando nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Proverbios 14:30 nos enseña: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Este versículo describe perfectamente cómo la envidia afecta tanto a nuestra vida emocional como espiritual, generando una insatisfacción constante que nos roba la paz interior. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la envidia puede llevar a consecuencias trágicas. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de Caín y Abel. Caín, movido por la envidia porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, terminó asesinando a su propio hermano. Génesis 4:3-8. Este relato nos muestra cómo la envidia puede transformarse en odio y llevarnos a cometer graves pecados contra otros. Otro ejemplo claro es el de José y sus hermanos. La envidia de los hermanos de José por el favor que su padre le mostraba los llevó a venderlo como esclavo. Génesis 37:3-28. Aunque más tarde la historia de José toma un giro positivo, la envidia inicial causó dolor y separación en su familia.
Incluso los líderes religiosos de la época de Jesús sintieron envidia hacia él. Marcos 15:10 nos dice que Pilato reconoció que los principales sacerdotes entregaron a Jesús por envidia. La envidia de estos líderes religiosos los llevó a conspirar contra Jesús y finalmente a su crucifixión. El impacto de la envidia en la vida espiritual. La envidia tiene un impacto devastador en nuestra vida espiritual. Nos aleja de la gratitud, que es fundamental para mantener una relación cercana con Dios, y nos lleva a desear lo que no nos pertenece, olvidando las bendiciones únicas que Dios ha dado a cada uno. Además, la envidia destruye nuestra capacidad de amar a los demás genuinamente. Primera carta a los Corintios 13:4 nos recuerda que el amor no tiene envidia. Cuando envidiamos a los demás, es imposible amar como Dios nos ha mandado. La envidia genera resentimiento, comparación constante y una actitud competitiva que nos roba la alegría y la paz. La envidia también nos hace olvidar que Dios tiene un plan único para cada persona. Santiago 3:16 nos advierte: porque donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda cosa mala. Este versículo destaca cómo la envidia crea desorden en nuestras vidas y en nuestras relaciones, llevándonos a una espiral de insatisfacción y caos. ¿Cómo superar la envidia? Superar la envidia requiere un cambio de enfoque, alejándonos de la comparación y acercándonos a la gratitud. Aquí hay algunas maneras de combatir la envidia. Practicar la gratitud. Agradecer a Dios cada día por lo que nos ha dado es una forma poderosa de contrarrestar la envidia. Cuando nos centramos en nuestras propias bendiciones, en lugar de las de los demás, es más fácil sentirnos satisfechos y en paz. Celebrar los éxitos de los demás. En lugar de envidiar las bendiciones de otros, debemos aprender a celebrar con ellos. Al hacerlo, cultivamos una actitud de amor y generosidad, en lugar de resentimiento. Reconocer el plan de Dios para cada uno. Todos tenemos un camino único que Dios ha trazado para nuestras vidas. Compararnos con otros nos aleja de ver las oportunidades y bendiciones específicas que Dios tiene para nosotros. Filipenses 4:11-12 nos enseña el secreto del contentamiento. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Este pasaje nos muestra que la clave para superar la envidia está en estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha dado. La envidia no solo envenena nuestras relaciones y emociones, sino que también nos aleja de la alegría y la paz que provienen de confiar plenamente en los planes de Dios para nuestra vida. Al cultivar gratitud y amor, podemos liberarnos del veneno de la envidia y vivir con un corazón lleno de gozo y satisfacción, sabiendo que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. La soberbia, el pecado que coloca al hombre por encima de Dios. La soberbia es el pecado que eleva al hombre por encima de Dios y los demás, creando una actitud de arrogancia y autosuficiencia que rompe nuestra relación con el Creador. Este pecado ha sido considerado desde tiempos antiguos como la raíz de muchos otros pecados, ya que lleva al ser humano a rechazar la humildad y la sumisión a la voluntad divina. La soberbia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean, generando orgullo y desprecio hacia los demás. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es un exceso de orgullo que lleva a la persona a considerarse superior a los demás, e incluso a Dios. Es el sentimiento de autoglorificación que nos hace creer que no necesitamos de Dios para dirigir nuestras vidas. Este pecado es peligroso porque ciega el corazón y nos aleja de la humildad que Dios demanda de nosotros. En esencia, la soberbia es una negación de nuestra dependencia de Dios y una elevación del ego. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo resalta que la soberbia es la antesala de la destrucción, porque al sentirnos autosuficientes, perdemos de vista nuestra necesidad de Dios y nuestra fragilidad como seres humanos. Uno de los ejemplos más conocidos de soberbia en la Biblia es el de Lucifer, el ángel caído que quiso exaltarse por encima de Dios. Su deseo de ocupar el lugar de Dios lo llevó a ser expulsado del cielo.
convirtiéndose en Satanás. Isaías 14:12-15. Esta historia refleja cómo la soberbia no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que nos condena a una vida de separación de Él. Otro ejemplo lo vemos en la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Nabucodonosor era un rey poderoso que, lleno de soberbia, declaró que todo su reino era obra de sus manos y de su poder. Como consecuencia de su arrogancia, Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia salvaje, hasta que reconoció que el verdadero poder y la gloria pertenecen solo a Dios. Daniel 4:28-37. Este relato nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Incluso el faraón de Egipto, en los tiempos de Moisés, mostró una actitud de soberbia al negarse a liberar al pueblo de Israel, desafiando directamente la autoridad de Dios. A pesar de las plagas y las advertencias, su corazón se endureció, lo que llevó a su propia destrucción. Éxodo 7:12. La soberbia lo cegó al punto de no reconocer el poder de Dios hasta que fue demasiado tarde. El impacto de la soberbia en la vida espiritual. La soberbia tiene un efecto devastador en nuestra relación con Dios, ya que nos hace depender de nuestras propias fuerzas y méritos, en lugar de confiar en la gracia divina. Cuando somos soberbios, nos negamos a someternos a la voluntad de Dios, y en cambio, buscamos seguir nuestros propios caminos, lo que nos lleva a la desobediencia. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo subraya que la soberbia es incompatible con la gracia de Dios. Mientras nos mantengamos en una actitud de arrogancia, estamos cerrando las puertas a las bendiciones y la dirección divina. La soberbia también destruye nuestra capacidad de relacionarnos con los demás de manera saludable. Nos lleva a menospreciar a aquellos que consideramos inferiores y a competir con los que percibimos como iguales o superiores. Esto genera conflictos, divisiones y una falta de amor hacia nuestro prójimo, lo cual es contrario a los mandamientos de Dios. ¿Cómo vencer la soberbia? Superar la soberbia requiere un profundo cambio de corazón, un acto de arrepentimiento y una decisión consciente de adoptar la humildad. Aquí algunos pasos para vencer la soberbia. Reconocer nuestra dependencia de Dios. La clave para vencer la soberbia es entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Primera Epístola a los Corintios 4:7 dice: ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Reconocer que todo es un regalo de Dios nos lleva a la humildad. Pedirle a Dios un corazón humilde. La oración es fundamental para combatir la soberbia. Debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde, que nos permita ver nuestras limitaciones y nuestra necesidad constante de su guía. Servir a los demás. El servicio es una manera poderosa de contrarrestar la soberbia. Al servir a los demás con amor y humildad, aprendemos a valorar a los demás y a poner sus necesidades antes que las nuestras. Jesús mismo nos dio este ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:1-17, mostrándonos que la verdadera grandeza está en servir. Filipenses 2:3-4 nos llama a la humildad. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, considerando a los demás como más importantes que a vosotros mismos. Este pasaje nos enseña que la humildad no consiste en menospreciarnos, sino en reconocer el valor de los demás y actuar con un corazón dispuesto a servir. La soberbia es un pecado que nos aparta de Dios y de los demás. Nos lleva a creer que somos autosuficientes, cuando en realidad dependemos de la gracia de Dios para todo. Para combatir este pecado, debemos buscar la humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios y seguir el ejemplo de Jesús, quien nos mostró que la verdadera grandeza está en servir y en poner a los demás por encima de nosotros mismos. La lujuria. El deseo que esclaviza el corazón. La lujuria es uno de los pecados más poderosos y destructivos porque ataca directamente el corazón y la mente de una persona, llevándola a un estado de esclavitud a sus deseos carnales. En su esencia, la lujuria es un deseo desordenado y excesivo de placer sexual, que nos aleja de la pureza que Dios espera de nosotros.
Este pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también puede destruir matrimonios, familias y nuestras vidas espirituales. ¿Qué es la lujuria? La lujuria va más allá de la atracción física o los impulsos naturales. Es un deseo incontrolado y obsesivo de satisfacer los propios deseos carnales, sin importar las consecuencias para uno mismo o para los demás. La lujuria no respeta los límites que Dios ha establecido para la sexualidad dentro del matrimonio y convierte el cuerpo de otra persona en un objeto de gratificación, en lugar de verlo como un templo de Dios. En Mateo 5:28, Jesús advierte: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Este versículo nos muestra que la lujuria no es solo un acto físico, sino un pecado que comienza en el corazón y la mente. Jesús recalca la importancia de mantener nuestros pensamientos y deseos bajo control, porque lo que alimentamos en nuestra mente afecta nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Uno de los ejemplos más trágicos de la lujuria en la Biblia es la historia del rey David y Betsabé, de Samuel 11:1-27. David, que ya era un hombre de poder y bendiciones, fue consumido por la lujuria al ver a Betsabé bañándose. Su deseo lo llevó a cometer adulterio con ella y luego, para ocultar su pecado, a planear la muerte de su esposo, Urías. La lujuria no solo lo llevó a la caída moral, sino que trajo terribles consecuencias para su familia y su reino. Otro ejemplo es la historia de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre que había sido consagrado a Dios desde su nacimiento, permitió que su atracción lujuriosa por Dalila lo cegara hasta el punto de revelar el secreto de su fuerza. Jueces 16. Como resultado de su falta de control sobre sus deseos, perdió su fuerza, fue capturado por sus enemigos y sufrió una humillante muerte. La lujuria lo llevó a la autodestrucción. El impacto de la lujuria en la vida espiritual. La lujuria tiene un profundo impacto en la vida espiritual de una persona. A medida que cedemos a nuestros deseos carnales, nuestro corazón se endurece hacia las cosas de Dios. Efesios 4:19 describe a los que se entregan a la lujuria como personas que han perdido toda sensibilidad. Se han entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La lujuria apaga el Espíritu Santo en nuestras vidas, impidiendo que experimentemos la verdadera libertad y gozo que provienen de vivir en santidad. Además, la lujuria corrompe nuestras relaciones con los demás. En lugar de amar y respetar a las personas como criaturas hechas a imagen de Dios, comenzamos a verlas como medios para satisfacer nuestros deseos. Esto destruye la dignidad de la otra persona y convierte las relaciones en transacciones egoístas. La lujuria también nos aleja de la pureza que Dios desea para nosotros. 1 Tesalonicenses 4:3-5 nos dice: «La voluntad de Dios es que seáis santos, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios». Este pasaje nos recuerda que la lujuria es incompatible con la santidad y que debemos buscar honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. ¿Cómo vencer la lujuria? Superar la lujuria requiere un esfuerzo constante y un compromiso serio con la pureza y la santidad. Aquí hay algunos pasos que pueden ayudarnos a vencer este pecado. Renovar la mente. La lujuria comienza en la mente, por lo que es crucial llenarla con pensamientos que honren a Dios. Filipenses 4:8 nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y amable. Cuando alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, es más fácil resistir los pensamientos impuros. Evitar las tentaciones. Parte de vencer la lujuria es alejarse de las situaciones y contenidos que nos llevan a caer en este pecado. Esto puede significar evitar ciertas formas de entretenimiento, lugares o incluso relaciones que alimenten estos deseos desordenados. Buscar la rendición de cuentas. Tener una comunidad de personas piadosas que nos apoyen y nos mantengan responsables es clave para vencer la lujuria. Proverbios 27:17 dice: «El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre».
Compartir nuestras luchas con otros que nos animen y nos desafíen a vivir en santidad puede ser de gran ayuda. Gálatas 5:16 nos aconseja: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo nos muestra que la clave para vencer la lujuria es vivir guiados por el Espíritu Santo, permitiendo que Él controle nuestras vidas y deseos. La lujuria es un pecado que esclaviza y destruye, tanto espiritualmente como emocionalmente. Pero con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, podemos vencerla y vivir en la pureza y la santidad que Él nos ha llamado a vivir. Al renovar nuestra mente, evitar las tentaciones y caminar en el Espíritu, podemos liberarnos del dominio de la lujuria y experimentar la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Te animamos a mantenerte firme en tu fe, a buscar la dirección de Dios en cada área de tu vida y a apoyarte en la comunidad de creyentes que te rodea. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido inspirador. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia una vida llena de su amor y gracia. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.